Bueno, Ángel Barriuso, un servidor, Manuel Jiménez, ya estamos aquí con el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, es titular de la Secretaría de Salud del Partido de la Liberación Dominicana, pero también aspirante a la nominación a senador del Distrito Nacional por esta organización política. Buenas noches, doctor, un placer tenerlo con nosotros por aquí. Para mí es un placer estar con amigos. Y una propuesta nocturna, pues vamos a ver en qué consiste. Bueno, bueno, precisamente en el día de hoy el Colegio Médico Dominicano auspició un paro tanto en hospitales como en clínicas privadas, fundamentalmente de la capital de la República. Ellos están protestando porque dicen que los acuerdos que se llegaron con la ARS y las autoridades de salud no se han cumplido a plenitud como se había pactado. Bueno, esto es uno más de los incumplimientos de esos acuerdos que se están haciendo, porque recordemos el año pasado un acuerdo que se hizo en una asamblea en el Hospital Gautier, donde por falta de insumos, por las condiciones deplorables en que está el hospital, se hizo un acuerdo de suplir las necesidades que tenía el hospital. Bueno, algo pasó también con el Moscoso Puello, al que acaba también de llegarse a otro acuerdo. Ahora es el Colegio Médico quien está protestando por idénticos incumplimientos de acuerdos que también se habían hecho. No, pues que el sector salud está en estos momentos en una escalada de acuerdos, pero que terminan no cumpliéndose. No se están honrando los compromisos que se hacen las autoridades. De manera que no me extraña lo que está planteando el Colegio Médico en ese sentido. Bueno, pero estos incumplimientos obedecen a una incapacidad de respuesta de salud pública del ministerio o sencillamente a reclamos que no se pueden satisfacer en lo inmediato. Bueno, vamos a ver. Yo recuerdo un tubo de pecho en un hospital quirúrgico como el Gautier. Fue uno de los desencadenantes del tema, donde los médicos tuvieron que comprar ellos el tubo de pecho. Es inconcebible que me digan que suplir a ese hospital nada más de ese tubo de pecho, para que cada vez que llegara una cirugía estuviera por lo menos disponible el tubo de pecho. No es que no se puede cumplir, esos son chilatas. O Moscoso Puello, por igual. En el Moscoso Puello hace mucho tiempo que viene en esas situaciones. Y hoy han destituido, habría que ver la explicación al director del Hospital Infantil Rick Cabral. Es la última información que tengo. No sé los motivos, pero sí sé que hace 2 o 3 días, o la semana pasada, el director informó que tenía atestada la cuidados intensivos con niños con dengue. Hay una hipersensibilidad evidente en el gobierno con que los problemas de esa naturaleza, que son temas públicos, se batan en los medios de comunicación y que la gente se entere. Pasó con la denuncia de Nuria Piera en la maternidad de Los Minas, donde se estaba cambiando la edad de muerte de niños mayores de 28 semanas y le estaban poniendo 26. Y usted dice, ¿y para qué hacen eso? Lo hacen para esconder que niños viables después de 28 semanas, como se establece, que hay una cantidad de 7 vecinos por ahí que andan viviendo y han vivido toda la vida o que tienen 8 meses. En fin, el tema es que los datos de mortalidad infantil se alterarían enormemente, mientras que aquí, en esa muerte menores de 28 meses, se tiene como una suerte de zafacón de imponderables por la muerte. Después de 28 semanas hay que dar explicaciones, hay que investigar qué es lo que está pasando, y eso habitualmente conduce a fallos en la calidad de la atención. Ese es el panorama que estamos teniendo. Usted se pregunta, pero ¿y cómo es posible que con tétanos tengamos un incremento como el que, de muertes como el que estamos teniendo? Hay muchísimos factores en el cual el sector salud tiene mucho que decir y mucho que resolver
para la población dominicana. El costo de los medicamentos. Esto es una verdadera tragedia lo que está pasando aquí. A eso iba, porque para que nos ayude a entender la realidad, porque lo que uno escucha que informa la autoridad, es decir, el gobierno central, es de que se está en un proceso de remozamiento de una gran cantidad de hospitales, de que se le están suministrando medicamentos en cantidades récord como nunca antes, se hacen anuncios a través de promesas de la cantidad de medicamentos que se están supliendo en los hospitales y se habla de que se está solucionando el tema sanitario. Uno escucha también el tema ahora con los medicamentos de alto costo. Si hay gente que se queja, pero desde el sector oficial te responden que no, que el abastecimiento de medicamentos de alto costo sigue un proceso normal. Es decir, ¿cuál es la realidad entonces? Bueno, precisamente porque yo creo que el gobierno ha confundido la realidad de las cosas con el mundo ficticio de la propaganda y la publicidad con fines de posicionar. Es un gobierno que se ha pasado 3 años como si estuviera en campaña. Y todo es campaña, todo es publicidad, pero las situaciones y los problemas están ahí. Ellos no han resuelto el tema de la mortalidad materno-infantil y a pesar de las denuncias de falsificaciones. Está ahí, dura la realidad que están teniendo. Que digan que las boticas están demasiado surtidas. No es verdad. Que a alto costo los escándalos siguen, pero eso están todos los días en los medios. Que se quiere tapar una realidad que está vigente, viviente, la gente lo está sufriendo. ¿Me van a decir que los medicamentos están más baratos ahora? Cuando ha subido más de un 40%. Hay que saber lo que tiene que gastar un hipertenso o un diabético para su tratamiento. Esa es la realidad. Entonces, yo pienso que así como es una garantía de credibilidad decir lo que está pasando y poner las cifras de verdad de lo que está pasando, porque eso es lo que ayuda. A mí me reclamaban muchos compañeros durante la pandemia y la oposición en ese entonces en campaña decía que yo estaba dando como ese listado de los muertos y estas cosas. Bueno, resulta que esa era la verdad de lo que estaba pasando. Y lo que yo entendía, diferente al concepto que ellos tienen ahora, que es ocultar, es que en un momento de pandemia, la verdad como esa llevaba a la población a entender de que estaba en riesgo, de que había un peligro real y que por tanto debía integrarse a la política de respuesta y contención de riesgos, de lo cual cada uno en su familia podía ser víctima, como fueron muchos. Entonces, decir la verdad es un aliado en las políticas de salud y deben ser comunicadas efectivamente así. No fabricar un mundo ficticio que en cualquier momento le está estallando y este gobierno se ha pasado en eso. Como va en propaganda, a cada rato le está explotando una bombita en cada uno de esos escándalos que estamos viendo. Bueno, como fuiste ministro de Salud Pública, ¿cómo dejaste el Ministerio de Salud Pública con respecto a estos 3 años de gobierno? Obviamente que tú vienes describiendo una situación de deterioro, de caída de la calidad de servicio, pero en términos cuantitativos, ¿podría uno aproximarnos a ese evento? Bueno, tomemos indicadores. Mortalidad materno-infantil. Incluso la mortalidad infantil sirve como una medición de desarrollo. Nosotros tuvimos poco tiempo en el ministerio, 2 años, 5 meses aproximadamente, y iniciamos un plan de contención de la mortalidad materno-infantil. En el año 18 fue de 119, estaba la tasa de mortalidad infantil. La dejamos en 94. Es decir, de 19 a 94, estamos hablando de ¿cuántos puntos que bajó? Bueno, 25 puntos. Una cosa importante. La mortalidad infantil
¿A cuánto bajó? A 12. ¿Pero en cuánto está hoy? A 16. A 16. ¿En cuánto está la tasa de mortalidad materna? En 131. Perdón, 105. ¿No tiene que ver esto también con el incremento de parturientas haitianas aquí en el país? Bueno, ese es uno de los argumentos. Yo recuerdo que el director del Servicio Nacional de Salud usaba como explicación de la mortalidad, pero la mayoría de los nacimientos son de dominicanas y la tasa entre dominicanas es tan alta como la general. Cuando yo dejé el ministerio, la participación de los partos de haitianas era de un 22-23%. Oí en días pasados que el ministro hablaba de un 35%. Los nacimientos habitualmente eran unos 190, viendo los últimos datos, todavía ha bajado más, unos 160, 170, 170 mil nacimientos por año. De manera que podemos hacernos una idea que si el 35% de esos 160 mil, redondo, el 35%, ¿cuántos son? Nos da una idea de cuántos son los que están naciendo aquí. Cerca de 40, rondando los 40 mil. Se pagan la seguridad social 10 mil pesos por cada parto de eso. ¿De qué estamos hablando? 400 millones de pesos. Ese es el impacto. Bien, ahora, perdóname Jiménez, cuando tratamos el tema de los altos costos de los medicamentos, ¿qué factores están incidiendo? Porque con respecto a los alimentos, las autoridades siempre alegan que hay factores internacionales incidiendo en los costos aquí en nuestro país. ¿Con los medicamentos pasaría algo parecido? ¿Hay unos argumentos que puedan convencer al ciudadano respecto de esto? Mire, con esto de la inflación, primero se alegaba la guerra de Ucrania, que ciertamente hubo a nivel internacional alteraciones, etcétera. Pero el petróleo, con todo y esto, está más bajo que cuando el gobierno del PLD estaba, que estaba sobre los 100. Y ahora estamos hablando que 70 a 75 dólares el barril, lo cual crea una diferencia enorme. Sí. Enorme. ¿Qué otros factores tienen que ver con la inflación? Porque no hablan de factores internos de la inflación, y los hay. Hablan de que las cosas están mejorando, pero cada día la gente se está quejando. Entonces no puede ser que la queja de la calle sea una y la presentación en los medios sea otra. Esa disparidad, cuando usted la ve, evidentemente lo primero que usted hace es que quien se queja no es el rico, es aquel que la canasta básica se lo está tragando. Y la canasta hace rato que pasó de 20 mil pesos. Y dicen los datos de la Seguridad Social que la mayoría de lo que está en la Seguridad Social ganan 25, 26 mil o menos. De manera que la mayoría de la gente tiene ingresos más bajos que la canasta. Sí. Bueno, doctor, háblenos de sus aspiraciones. Usted está corriendo para la candidatura a senador del Distrito Nacional. Así que háblenos a ver cómo va eso, cómo va ese proceso. Mire, si usted ve, yo no he hecho campaña para la senaduría. Anuncié y en casi los programas siempre me preguntan por el tema y no he hecho campaña. Yo propuse a los PLDistas y a los capitaleños evaluar si entendían que... Pero ¿por qué ese comportamiento tan pasivo? Bueno, cuando normalmente se hace mucha bulla y muchas actividades. Tuve mucho y tengo todavía factores familiares de enfermedad, de la muerte de mi esposa hace unos meses. Ahora tengo un hermano de hace unos meses también que conmigo con un cáncer. Y hay todo un problema también con los viejos y esta nueva situación. Es el primero de los hermanos afectados así. Si hay elementos personales y no políticos. Sí. En ese sentido, y lógicamente, yo no soy de lo que hace campaña política al estilo tradicional. No tengo saco de dinero para andar repartiendo a nadie, y mucho menos soy de lo que patrocina de que si los PLDistas quieren llegar al poder,
tienen que salir a hacer el trabajo, tienen que trabajar y no hay que pagarle para eso. Lógicamente, los gastos de campaña, eso hay que procurarlo. En mi caso, que no tengo dinero para campaña, cuento y he contado y de seguir el proceso, pues sería con el apoyo social. Esa es fundamental. Ahora bien, ¿qué he dicho? Hay tres funciones básicas de un legislador. Legislar, que es lo que habitualmente los legisladores hablan en sus campañas, de que van a llevar leyes, que van, o sea, yo creo que aquí hay un entramado legal bastante amplio, que necesitan muy puntualmente toques y reformas con fines de hacerlas más efectivas, más eficaces y que respondan a las necesidades y demandas de la sociedad. Eso me parece claro. En mi caso, en materia legislativa pondría el acento en seguridad social, en la ley 4201 de salud, en el tema de medio ambiente, en el tema del urbanismo desbocado que tenemos, esa expansión horizontal de los centros urbanos que se está dando, en perjuicio de la calidad de vida y de los costos incluso para el propio Estado. Haría hincapié en la tercera función, que es la fiscalización. Aquí es poco lo que se fiscaliza el Congreso en esas actividades. Entonces son elementos claves en ese sentido. A los capitaleños, yo me pregunto si vamos a seguir soportando las dos capitales que tenemos. El gran centro urbano que nada tiene que envidiar, producto del desarrollo que el PLD en 20 años de gobierno creó, con esa clase media que pasó de un 17% en la sociedad dominicana a un 33%, y que es la que ha permitido que ahora en todos los pueblos usted haya una Sirena, un Nacional y un Plaza Lama, por todos lados, porque por todo el país el desarrollo y el crecimiento social ha permitido el sostenimiento de ese tipo de trama comercial. La gente en los pueblos iba a los mercados. Sí. Ahora, ¿dónde se va? A esa modernidad que llevó el desarrollo de los 20 años del PLD, que están las estadísticas ahí. Y yo digo, pueden señalar la sombra de los gobiernos del PLD, pero las luces son mayores. La infraestructura nacional, el turismo nacional, la mayoría de las habitaciones que aquí se construyeron con el apoyo y la política del PLD. La mejoría en los hospitales que le dejamos, los grandes hospitales ya terminados y que se están deteriorando, lo hizo el PLD. La educación, el 4% que se criticaba, esto es lo que están construyendo y construyendo. Ahora resulta que están alquilando furgones para dar clases porque faltan aulas para alumnos. Entonces, ¿qué estamos? Cuando estamos en campaña en la oposición es una cosa, y cuando estamos en el gobierno entonces aparece la verdad. Bueno, los hechos es que ahora con Abel Martínez, nuestro candidato, con poco rechazo, con un discurso demoledor, porque confrontar estas cosas con los cuentos de sirena que habitualmente se manejan en la propaganda, vamos a ver en el futuro y un partido de la liberación dominicana movilizado. Un buen candidato, un candidato trabajador que madruga y un partido en las calles. Bueno, muchísimas gracias al doctor Rafael Sánchez Cárdenas por esta interesante entrevista. Ángel Barriuso, un servidor, Manuel Jiménez, como siempre agradecido de su sintonía, y los esperamos mañana a partir de las 7 de la noche en esta propuesta de la noche por RNN, Canal 27. Buenas noches.